Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse todos. Amado radioyente, estas palabras que nuestro Señor Jesucristo mostrara en esta enseñanza, en realidad desgarra el corazón de todo aquel que desvalido, en su soliloquio de su vida, en su amargura, en su derrota, vaga por las calles, como el payaso riendo, pero que dentro del alma lleva un mundo de temores, de dudas, de espanto, de dolor, de tristeza, y la vida se le ha convertido en un dolor mortal. Cristo presenta y revela en esta parábola la actitud del hombre, las consecuencias del alejamiento del hombre de su Padre Celestial y Creador, y que el raciocinio del hombre no es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vemos en Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9, que Dios revela que exactamente nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que el hombre, después que cayó en el pecado, ya no ha vuelto a ser lo que era, ni tampoco podrá hacerlo jamás, a menos que se reconcilie con su Creador.
En Isaías 55, desde el versículo 7, dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová, ni vuestros caminos mis caminos, ha dicho el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta fue exactamente la condición de este hijo pródigo, de este joven que consideró que apartándose de su padre viviría una vida feliz. El hombre pecó en el principio, se apartó de Dios y cual hijo pródigo vive en una miseria incalculable. Podemos nosotros, analizando, ver cuáles fueron las conclusiones de este joven. En el versículo 12, él dijo: bueno, pues con mi parte de esta herencia será mejor en mis manos que en las manos de mi padre. Cosa esta que los jóvenes actualmente también quieren vivir y repetir esta escena. Consideran que junto a sus padres nada tienen que hacer, que sus padres nada saben y que con dinero en sus manos lo resuelven todo. Segunda conclusión, que rompiendo con mi padre podré gozar de los placeres modernos de la vida, que mi padre no me puede dar lo que yo puedo alcanzar allá afuera, lejos de mi familia, mandándome, gobernándome yo mismo. Otra conclusión de este pobre joven: yo debo hacer mi voluntad y no la voluntad antigua de mi padre, que es un old fashion, que ya es un hombre mayor, que no sabe ni tiene la inteligencia moderna. Bueno, él tomó todo lo suyo, se fue, y después que lo que él creyó que iba a conseguir, se le olvidó calcular algunas cosas. Se le olvidó calcular que el dinero se acabaría. Se le olvidó calcular que las circunstancias cambiarían y que él sería víctima de ellas. Su inexperiencia, su juventud, no le permitía juzgar con sabiduría todavía. En el versículo 14 nos dice que cuando todo lo hubo malgastado, no que lo empleó y lo gastó, sino que lo malgastó, no tuvo sensatez para gastarlo bien, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amado radioyente, quizás usted es un joven que precisamente no sabe nada de mañana y piensa que el mundo está en tus manos, que las circunstancias son tuyas y no provees para el mañana. En este caso, este joven, al comenzar a faltarle, se dio cuenta que era víctima de toda aquella situación y que nada podía hacer para cambiarla. No calculan los jóvenes la protección que tienen al estar con sus padres. No calculan que sus padres le aman y le dan sus vidas y tienen que darla por ellos. No calculan que saben más los padres que ellos y que pueden anticipar fracasos que puedan venir porque han vivido más. Que Dios prepara a los padres para guiar a sus hijos. Los jóvenes no pueden calcular eso. Los jóvenes, esos que se van a vivir solos con amigos o amigas, tenemos una larga estadística penosa y escabrosa a revelar de jovencitas en cinta, cargadas de abortos en su vida joven y otras que entregan a sus hijos cuando nacen porque no estaban preparadas para el matrimonio. Oh, sí. Después de esos fracasos comienzan a entender cuál hijo pródigo, que junto a sus padres estaba la victoria. Por eso los resultados son funestos de nuestra juventud y tenemos los foster homes o casas de beneficencia llenas de niños y niñas sin padres. Los 7 pasos hacia el destierro de este joven encontramos desde el versículo 12 y 13. Primero, la obstinación que él tuvo.
El pensamiento lo fue comiendo. Satanás fue metiéndose dentro de él, porque el propósito de Satanás es destruir y dividir la familia, como en el jardín del Edén fue dividir y separar al hombre de Dios, mostrándole que cuando desobedeciera a Dios, vendrían a ser ellos mismos como dioses. Este joven fue incubando, no fue obra de un día. Día a día fue considerando, hasta que se decidió pedirle al Padre la parte que le correspondía. Y observamos en el Padre un gobierno democrático. Inmediatamente le dio su parte. Este pensamiento que comió su conciencia, su voluntad, su intelecto, el interrogante de ¿qué habrá allá afuera en el mundo? Fue el mismo interrogante que Satanás puso en la mente de Adán y Eva. ¿Qué será cuando nos sentamos como dioses también nosotros? Invadió su intelecto, su conciencia, su voluntad, y decidió separarse del Padre. Primer paso hacia el destierro, hacia la derrota moral y espiritual, hacia la miseria. La misma miseria y derrota moral y espiritual que sufrieron nuestros primeros padres cuando se separaron de Dios. El segundo paso, egoísmo. Vivir su vida sin responsabilidad familiar y satisfacer sus deseos carnales. Tercer paso, separación, es decir, desconexión de los lazos con su padre y su familia. Solo soy mi jefe, yo solo me mando, yo me autogobierno. Es el pensamiento de todos los jóvenes que creen saberlo todo. El cuarto paso, apetito por satisfacer la lascivia y la concupiscencia de su carne. Todo hombre innato en nosotros está el deseo de pecar, el dar placer a la carne, por lo que la lujuria viene a reemplazar el amor, siendo que muchos hombres quieren ser felices a costa de la desgracia del cuerpo que poseyeron. Sí, repito este pensamiento. Un joven impactado por la lujuria se goza nada más en satisfacer su apetito sexual, y luego la muchacha queda en estado de gestación encinta y es la que tiene que enfrentarse a todos los problemas. La lujuria puede más que el amor. A la pasión se le llama amor, cuando en realidad la pasión es una potencia desordenada que tenemos que controlarla bajo los estatutos divinos, bajo la voluntad de Dios, lo que está escrito, obedeciéndolo, sabiendo que el descuido moral trae consecuencias horribles a nuestra vida, heridas perpetuas que nadie ni nada puede cicatrizarlas. El quinto paso, descuido total de los valores espirituales, destrucción espiritual. No le importó otra cosa que los placeres y el dinero que llevaba en su bolsa hasta que le duró. Es posible que tuviera muchos de estos placeres. Sexto paso, descuido del templo, de su propia persona. Lo sumió en la peor humillación personal. Un paso de humillación dio este joven, porque vemos que se vio metido en tal humillación que deseaba comer lo que los cerdos tenían en abundancia. Séptimo paso, la pobreza. La economía se fue al piso, se destruyó completamente, andaba de limosna. Su destrucción total. 7 pasos al abismo. Esa ha sido la actitud del hombre para con Dios, tal como el hijo pródigo y también tal como la humanidad entera se debate en un lodazal, en un estado pecaminoso, absurdo, absoluto, en que los valores morales no ocupan el primer lugar, mucho menos los espirituales, mucho menos Dios. Una vida de sufrimientos, de derrotas, enfermedades y muerte. Eso ha socavado al hombre en su actitud al alejarse ante la presencia o de la presencia de Dios. Pero qué bueno que la historia no termina y el Señor cuenta que también así como hubieron 7 escalones que lo hundieron en el abismo, también hubo una actitud positiva que pudo tener este joven, que lo restauraron, lo reconciliaron con Dios y lo llevaron a la victoria que antes poseía.
Es decir, que en estos 7 pasos vemos en el versículo 17 la reconciliación que él tuvo. Primero reconoce su estado. El paso más principal o más importante que puede dar un hombre, un pecador, hombre o mujer que no conoce a Cristo, es reconocer que es pecador. Este joven se reconocía poderoso, pero llegó el momento que reconoció su propio estado. El hijo pródigo logró identificar su propio estado moral, físico, financiero y espiritual. Mi amado radioyente, el hombre que quiere ser restaurado por Dios tiene que reconocer que es pecador. El segundo paso fue determinación a conquistar la restauración ante el Padre. Versículo 18 nos dice que él decidió no continuar en ese estado de derrota. No tienes tú tampoco que estar en ese estado lejos de Dios, derrotado moral y espiritualmente. Cristo te espera como el Padre esperaba a este hijo pródigo. El tercer paso, reconoció su pecado y se arrepintió. Muchos reconocen que son pecadores, pero no se arrepienten, no entregan el corazón a Dios, por lo que el Espíritu Santo no puede venir a sus vidas, y aunque saben y desean, pero por no dar el paso y la decisión de reconocerse pecadores ante el Señor y clamar: Señor, perdóname, sálvame, lávame en tu sangre, ayúdame, socórreme, por no dar ese grito de reconocimiento de su actitud desviada y confundida, siguen y permanecen en el lodazal de la derrota. Cuarto paso, regresó a su casa. El hijo pródigo regresó a su casa. Muchas veces el orgullo no nos permite regresar al punto de partida. Y la victoria del hombre se encuentra en regresar al punto de partida, reconociendo lo que verdaderamente es, como este hijo pródigo, y volviendo al Padre, a nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, donde está la victoria. Sí, se requiere humillación. Dios da gracia a los que se humillan. Dice la palabra: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. A todos esos temperamentales que se autojustifican, aún religiosos que se autojustifican, pero que ante la presencia de Dios no tienen ningún reconocimiento. Oh, el quinto paso, la reconciliación con el Padre. Sí, hasta que el hombre no se reconcilie con Dios, no tendrá victoria, ni salvación, ni gozo, ni paz en su alma, pues tiene que considerarse pecador, venir ante la presencia de su Creador y reconciliarse con Él, obtener el perdón de la cuenta pendiente. No podemos ser felices hasta que no haya un perdón del ofendido, en este caso de Dios, al cual ofendimos a través de nuestros primeros padres. Nuestros antecesores ofendieron a Dios. Hasta que no haya esa reconciliación, ese retorno, no habrá restauración. El sexto paso de este joven fue la conquista por la reconciliación y su restauración total. Sí, él decidió: voy a conquistar. En el regreso a mi Padre está la victoria. Mi amado radioyente, en el regreso al Padre, a través de Cristo, está tu victoria total. La restauración ante la presencia de Dios. Oh, qué glorioso fue cuando Él llegó y sus ropas fueron reemplazadas y su estado fue restauración total. El paso número 7, su conquista. Oh sí, fiesta, aleluya. El Padre lo vio de lejos y corrió a Él y se echó sobre sus hombros y reconoció que era su hijo. Al regresar: hijo mío, aquí está lo que tú tenías. Oh, el Padre reconoció su valor de hijo legítimo. Amados padres, también tenemos que reconocer el valor de nuestros hijos. Tenemos que aceptarlos tal como son. Tenemos que mostrarle la legitimidad que tienen ante nosotros por haber sido engendrados por nosotros mismos. Muchos de los jóvenes que pululan por las calles, andan a montones por las calles, tienen un trágico trasfondo.
al decir que sus padres nunca le reconocieron. Algunos porque se casaron por su madre o con su madre porque había gestado, y por la presión de los padres de la novia o por la presión social se unieron en matrimonio y después nunca reconocen a sus hijos como tales y nunca le dan el abrigo, el amor y la comprensión que deben. Tenemos que reconocer a nuestros hijos como reconoció este padre la legitimidad de su hijo, mostrando que su intención siempre fue buena y siempre quería lo mejor para él. Bendito sea el Señor. El Salmo 30 y versículo 11 nos habla y nos revela esto. El salmista revela exactamente cuál es la actitud de Dios al decir: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El salmista revela lo que es encontrarse con Dios, la miseria, la tristeza, la agonía, el resquebrajamiento moral, se curan en Dios a través de Cristo, esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Es para que todo aquel cual hijo pródigo que quiera regresar al Padre encuentre la restauración total. El hijo pródigo alcanzó el anillo. ¡Oh, gloria a Dios! Y ese es un anillo de victoria. La palabra de Dios nos habla en Gálatas capítulo 5 desde el versículo 18, que la obra del hombre es mala: adulterio, fornicación, hechicería, brujería, pleito, contienda, etcétera. En ese lodazal estábamos. Pero cuando regresamos a Dios a través de Jesucristo y somos sellados por el Espíritu Santo, como aquel joven fue sellado por ese anillo, entonces es glorioso lo que la palabra nos revela en Gálatas 5:22 al decirnos que los frutos del Espíritu Santo son nuestros, que los frutos del Espíritu Santo los podemos disfrutar nuevamente, porque Dios quería nuestra restauración y no nuestra condenación. Quiero leer esas palabras gloriosas que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas que solo son del Espíritu y que nos entrega Dios cuando regresamos a Él como sello de restauración. El regreso al Padre fue hermoso, fue glorioso. La palabra de Dios, nuestro apóstol Pablo, nos lo revela también y nos señala en Romanos al decirnos en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mi amado radioyente, en la reconciliación con el Padre hay victoria y restauración de tu vida, de tu alma, de tu hogar, de tu familia, de tu vida moral, espiritual, física y financiera. Una restauración total que será sellada por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo mismo revela el camino y hablándole a sus discípulos le dice en San Juan capítulo 14 y versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el que quiere regresar al Padre, Jesucristo es el camino. Cual hijo pródigo regresa a él. Cual hijo pródigo clama al Señor. En Joel capítulo 2, versículo 32 dice, y todo el que invocare su nombre será salvo. Qué fácil es regresar al Padre.
Todo el conflicto está dentro de ti, como estaba en el corazón y en la mente del hijo pródigo. Nunca Dios quiso que el hombre se separara de él, pero en su libre albedrío permitió al hombre que hiciera lo que desea. Hoy, después de haber bebido tanto en el cáliz de la deshonra, de la derrota, del dolor, del quebranto, del pecado, tú también puedes decir cual hijo pródigo: regreso a mi padre, regreso a mi origen. Yo no soy un derrotado. Yo no pertenezco al reino de las tinieblas, porque Cristo derramó su sangre por mí, y yo quiero regresar a mi casa. Ahí donde estás, cierra tus ojos e invoca el nombre del Señor Jesús y dile: Jesucristo, te recibo como mi Salvador personal. Yo quiero mi reconciliación con el Padre, y tú eres el camino. Que tu Espíritu Santo entre a mi corazón, guíame. Yo regreso por la fe al Padre y te recibo a ti como mi Salvador personal. Lléname de tu presencia y desde hoy nada ni nadie me separe de tus caminos. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.